Bienvenidos todos a la lección número 7 de la lección de Escuela Sabática, aquí en Lecciones de Esperanza, para su servidor Gabriel Moreno, un motivo de alegría, juntos crecer y ser bendecidos. El título para esta semana era El problema del mal, algo que tiene que ver con todos nosotros, un tema muy importante. ¿Por qué sufren las personas buenas si Dios nos ama profundamente? Es una pregunta que muy seguramente puede haber estado en tu mente o en la mente de muchas personas. Otra pregunta puede ser, ¿por qué pareciera que en este mundo reinara el mal? De hecho, el mayor problema al que se enfrenta el cristianismo es precisamente el del pecado y el mal. Para muchas personas es muy difícil conciliar lo que la Biblia nos dice de Dios, quien es perfectamente bueno, amoroso, y también entender que ese Dios permite la existencia del mal en el mundo. Diciéndolo de una forma un poco más clara, más sencilla, si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el mal y por qué es tan abundante y con tan terribles consecuencias? Esto no es solo un problema académico o teológico, sino es algo que preocupa profundamente a muchas personas y que no solo les puede preocupar a ellos, sino que para muchos o en muchos casos se convierte en una gran barrera para que ellos puedan conocer a Dios, amarlo, acercarse a Él y dejar que Dios pueda ser Rey en sus vidas. Es tan fuerte esto que muchas personas que se declaran ateos atribuyen o describen el mal como precisamente la razón para su incredulidad. Ahora, uno de los temas que se trabajó esta semana era ¿hasta cuándo, Señor? ¿Verdad? Una exclamación, un deseo del corazón, una frase que sale a veces y puede haber salido de la mente tuya y de la mente mía. El problema del mal se expresa o se plantea no solo en la actualidad, sino que también en la misma palabra de Dios se nos habla de ello desde tiempos muy antiguos. Uno de los textos que nos presenta estas inquietudes sobre el mal lo podemos encontrar en Jeremías capítulo 12, versículo 1. Allí leemos de la siguiente manera: Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Preguntas como estas siguen estando en la mente de muchas personas hoy en día. ¿Por qué parece que los malvados siempre, o al menos con frecuencia, prosperan y se benefician de su maldad? ¿Por qué sufren tanto los justos? ¿Dónde está Dios cuando ocurre el mal? ¿Por qué Dios parece a veces estar lejos de nosotros? Sin importar las respuestas que podamos dar a esas preguntas y al problema del mal en general, debemos asegurarnos de no restarle importancia. Muy seguramente el dolor, la tristeza que hayamos podido pasar o que el mal haya generado en nosotros nos ha llevado a preguntarnos o a exclamar a Dios en más de una ocasión: ¿hasta cuándo, Señor? No debemos tratar de resolver la cuestión restando importancia a la cantidad de mal que existe en el mundo hoy. El mal es muy nefasto y Dios lo odia más que tú y yo. Jesús mismo preguntó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso está en Mateo 27:46. Vemos aquí que Dios mismo ha sido impactado por el mal, una clara verdad que podemos ver en el sufrimiento y la muerte de Cristo en la cruz, donde todo el mal y el pecado del mundo recayó sobre Él. Pero incluso aquí hay esperanza. Lo que Cristo hizo en la cruz, mis apreciados, significó la derrota de Satanás, el originador y la fuente del mal, y nos deja claro que Dios terminará finalmente con ese gran enemigo de Dios y de todos nosotros. Otro tema que trabajamos esta semana era: hay muchas cosas que no conocemos. La palabra de Dios es clara y confiable y nos habla que el fin de la historia llegará con el triunfo del amor y el bien sobre el mal, el final de las cosas en este mundo. Y continuarán muy seguramente muchas preguntas inquietantes. ¿Cómo podemos pensar y hablar del problema del mal de una manera que sea provechosa? Pues la Biblia nos presenta el caso de Job, un piadoso y fiel siervo de Dios, quien tiene que enfrentar mucho dolor y sufrimiento. En este relato, Job se había hecho muchas preguntas acerca de por qué le habían sobrevenido tantos males y sufrimientos, siéndole una persona correcta y justa. Ahora, luego Job solicitó una audiencia con Dios para buscar respuestas a sus preguntas o a sus inquietudes. La respuesta de Dios a Job no se dejó esperar. De manera sorprendente, dice la Biblia en Job 38:1,
Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Este versículo podría parafrasearse también de la siguiente manera: ¿por qué hablas tanto cuando sabes tan poco? Y Dios añade unos versículos más adelante, en el versículo 4: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Dios no solo es condescendiente con Job y habla y responde a sus inquietudes, sino que con su respuesta Dios dejó claro que Job desconocía y no entendía muchas cosas. Al igual que el patriarca, tú y yo, todos nosotros, debemos reconocer con humildad que en el mundo y tras bambalinas y bastidores ocurren muchas cosas de las que no sabemos absolutamente nada. Ahora, el hecho de que no conozcamos las respuestas a nuestras preguntas no significa que Dios no tenga buenas respuestas para ellas o que el problema del mal no vaya a ser resuelto algún día. Hasta entonces, debemos confiar en la bondad divina que nos ha sido revelada de tantas maneras a través de su palabra. Tú y yo tenemos abundantes evidencias que nos permiten confiar en la bondad, poder y amor por todos nosotros. Creo yo que aunque Dios nos diese respuestas a nuestras inquietudes sobre el problema del pecado y del mal, en nuestra limitada humanidad muy seguramente no podríamos entenderlas y quedaríamos como Job, convencidos al entender cómo Dios actúa de la soberanía y poder de Dios, como lo mencionan los primeros versículos del capítulo 42. Allí Job responde, luego de que Dios habla, y entonces Job exclama y dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Eso es lo que resultó en Job luego de hablar con Dios, y sé que es lo que pasará cuando Dios nos dé las respuestas. Diremos: Señor, eres perfecto en todo lo que haces. Un tema interesante que se nos hablaba esta semana también era el teísmo escéptico. Dios dice en Isaías 55, 8 y 9: el Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y los pensamientos de ustedes. Ni siquiera, mis apreciados, alcanzamos a imaginar la complejidad del plan divino para la historia de la humanidad. En vista de ello, ¿por qué habríamos de pensar que podemos entender las razones de Dios para lo que decide hacer o no en diversas situaciones de nuestra vida? Una forma de enfocar el problema del mal basada en reconocer lo poco que sabemos se llama teísmo escéptico. El teísta escéptico cree que Dios tiene buenas razones para actuar como lo hace, pero que nuestro limitado conocimiento nos impide conocer o comprender plenamente el accionar de Dios en relación con el mal en el mundo. Por ejemplo, el hecho de que no podamos ver gérmenes en el aire a nuestro alrededor no significa que no estén allí. De la misma manera que nosotros no conozcamos las razones de Dios para actuar de determinada manera, no significa que Él no tenga suficientes y buenas razones para actuar de esa forma. En el capítulo 73 del libro de Salmos, el salmista estaba profundamente preocupado por la maldad existente en el mundo. Miraba a su alrededor y veía prosperar a los malvados. Todo le parecía injusto. No tenía respuestas para ello. Se preguntaba si valía la pena creer y servir a Dios, hasta que dice allí ese salmo que entró en el santuario, que proporciona parte de la clave para el problema del mal, ya que allí hay un juez justo que ejecutará juicio y hará justicia a su debido tiempo. La comprensión que Dios le ha dado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día sobre el juicio de Dios y la doctrina del santuario arrojan abundante y muy importante luz sobre el problema del mal. Un tema más interesante que trajimos esta semana era la defensa del libre albedrío. Por mucho que nos falte en conocer acerca de los planes y pensamientos y caminos de Dios, las Escrituras revelan algunas cosas que ayudan a abordar el problema del mal. Una vía para ello se conoce como la defensa del libre albedrío. De acuerdo con esa perspectiva, el mal es el resultado del uso equivocado del libre albedrío, que es la libertad de elección por parte de los seres humanos. Por tanto, no es Dios, mis apreciados, el responsable del mal, pues este mal es el resultado del mal uso que nosotros hacemos como criaturas de la libertad que Dios nos ha concedido.
¿Por qué, sin embargo, otorgaría a Dios libre albedrío si esto llevaría a la existencia del mal? Respondiendo a esta pregunta, un escritor cristiano, C.S. Lewis, escribió de la siguiente manera: el libre albedrío, aunque hace que el mal sea posible, es también lo único que hace posible que el amor o la bondad o el gozo valgan la pena. En este contexto de la libertad de elección, dice la Biblia en Génesis 2, 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ahora, ¿por qué Dios pedirle a los seres humanos que no hicieran algo si no estaban en libertad para hacerlo, si ellos fuesen autónomos y no pudieran elegir? Luego de la advertencia, la palabra de Dios nos dice que Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Y desde entonces nuestro planeta se ha llenado del resultado de la maldad. En Génesis 4, el capítulo siguiente a la narración de la caída, se ven las terribles consecuencias del pecado en el asesinato de Abel a manos de su hermano. La narración de la caída muestra cómo el enemigo se aprovechó del regalo maravilloso de Dios de la libertad de elección a Adán y a Eva y los llevó a usarlo mal para introducir de esa manera el pecado y el mal en la historia de nuestro planeta. Debemos ser conscientes de que también nosotros, tú y yo, hacemos uso de esa libertad de elección todos los días, cada instante. No seríamos humanos si no tuviéramos libertad de elección. Sin esto, no nos pareceríamos tanto humanos, no seríamos humanos, seríamos más una máquina o un robot. Te invito a que pidamos la dirección de Dios diariamente para hacer un uso correcto y adecuado de ese don maravilloso y que cada decisión nos acerque a Él y a su perfecta voluntad y también nos ayude a hacer bendición a quienes nos rodean y también ser instrumentos de Dios para expandir el alcance de sus bendiciones. Amor y maldad, otro punto importante de esta lección. Sin libre albedrío no podría haber amor. Y si Dios es amor, entonces queda claro que para Dios no es opcional llenar de amor a su creación o de libertad necesaria para que este amor pueda existir. Cabría también suponer que si conociéramos como lo hace Dios el fin desde el principio, no querríamos que se nos quitara el regalo de nuestra libertad. Después de todo, ¿quién querría vivir en un universo sin amor y libertad? Según Romanos capítulo 8, versículo 18, las aflicciones del tiempo presente no son para nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pasemos más tiempo con Dios. Pidamos al Espíritu Santo nos ayude a tener la fe y la confianza necesarias para creer en las promesas del Señor. Promesas que son asombrosas como la que acabamos de leer. El amor y la libertad inherentes en Dios son tan sagrados y fundamentales que Jesús no quiso privarnos de ellos, aunque sabía que esto lo conduciría a los duros momentos en la cruz del Calvario, donde sufriría enormemente para salvarnos y rescatarnos. Resumiendo esta lección de esta semana, el mal y el dolor no son originados en nuestro Dios, sino en nuestro mal uso de la libertad que nos da de elección como regalo, ¿verdad? Ahora, aunque no tenemos respuestas para algunas preguntas muy importantes en relación a los planes de Dios, tenemos suficiente evidencia para confiar en Él y sus planes para nosotros. Como en el caso de Job, siempre que Dios nos da a conocer algo más de su poder, más nos enamoramos de Él y lo alabamos por su perfección, amor y poder. Es el amor de Dios lo que lleva a que nos dé libertad y es un regalo maravilloso, aprovechémoslo bien. Ya la Biblia dice con seguridad que el mal tiene fecha de caducidad en la agenda de Dios. Qué maravillosas noticias. Permíteme orar por ti. Buen Dios, gracias por el amor que nos das, gracias por la libertad de elección, permítenos utilizarla de la manera correcta y gracias porque el mal pronto terminará. Nos colocamos en tus manos y quiero pedirte que bendigas abundantemente a cada persona que ve y escucha este contenido. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga inmensamente. Un abrazo grande y te espero en un próximo capítulo de Lecciones de Esperanza.